Bien, entonces hoy vamos a ver el laboratorio número 8. Bien, entonces el presente laboratorio corresponde a establecer coeficientes de descarga que van a corresponder a una composición básicamente de lo que es el coeficiente de contracción y el coeficiente de velocidad. Y en este caso de las boquillas, por ejemplo, de repente un poquito más allá hay prescripciones para lo que es una boquilla. Sin embargo, si tuviera una longitud mayor a lo que es una boquilla, entonces al establecer estos coeficientes podemos garantizar de esa manera que podemos utilizar estos coeficientes para hacer las descargas. Lógicamente en la bibliografía lo que vamos a encontrar ya son valores establecidos, pero todos estos coeficientes son para condiciones, tamaños, dimensiones, longitud específicas, ¿ya? Por eso es que si alguna vez uno va a trabajar y tiene que hacer esto, es siempre conveniente hallar los propios coeficientes. Con esto no queremos decir que los que han determinados coeficientes son grandes estudios, grandes científicos, pero como vuelvo a recalcarles, esto es para las condiciones en las que ellos han estudiado así. Yo me acuerdo, por ejemplo, de estudiantes cuando hacíamos vertedores, decíamos, ¿qué ecuación vas a utilizar? La de Francis, sí, es mejor, hay en todos los libros, pero no sabíamos y los libros no leíamos, para ser honestos, y decían que eran fabricados para ciertas, que eran unos vertedores de cresta ancha y que tenían esas condiciones, tal otras condiciones, para tal dimensión. En fin, tiene muchos factores que van a afectar esos coeficientes, ¿ya? Entonces, es por eso que hay que siempre estudiarlos en lo posible. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una aplicación práctica, es, digamos, para establecer en qué tiempo o cuál va a ser el caudal que va a salir de acá si nosotros conocemos su coeficiente de descarga. Lo mismo, digamos, en un tanque de almacenamiento, y esto especialmente, digamos, en las obras de riego, podría ver que haya usuarios de este tanque, que serían unos 4, 5, o sea, la cantidad de usuarios que sean. Entonces, ¿qué se hace? Normalmente dicen, se descarga en tal tiempo, entonces a cada uno le vamos a dar tal. O utilizamos a ver qué coeficiente tenemos, agarraremos tal texto y con eso calculamos. Entonces, muchas veces podríamos no estar manejando bien la información correspondiente y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Otro aspecto es un principio o inicio, lógicamente, para hallar, digamos, el caudal de descarga de una presa, ¿no? Entonces, no va a ser una cosita como la que nosotros vamos a analizar, pero es un principio, ¿no? O sea, ustedes saben que la ingeniería básicamente es constructivista, ¿no? O sea, se va haciendo el conocimiento como una pirámide, ¿verdad? Entonces vamos haciendo. Y lo mismo aquí a empresas, o sea, tiene un montón de aplicaciones que ya los que hagan la mención de hidráulica lo van a ir viendo. Bien, entonces el equipo que vamos a utilizar acá es el equipo de chorro-boquilla, como el que mostramos acá. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar algunos de los principios de la física que ustedes han utilizado en las materias básicas de la carrera, ¿no? De todas maneras, siempre el contenido es similar, ¿no? Objetivos específicos, un marco teórico, los equipos y materiales, el procedimiento, los resultados, las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y los anexos correspondientes. Bien, antes que me olvide, por favor, este laboratorio háganlo bien, porque el siguiente laboratorio depende de los resultados que vayan a obtener en este laboratorio. Entonces, bueno, básicamente con esto lo que pretendemos que ustedes, digamos, vayan adquiriendo conocimientos sobre lo que es un coeficiente de descarga, un coeficiente de velocidad y la contracción, digamos, en orificios, ¿no? Y boquillas, para desarrollar competencias y destrezas en el análisis y aplicación de estos coeficientes en obras hidráulicas, ¿no? Como pueden presentarse, como les había indicado anteriormente.
En un equipo similar, esto que se ve a la izquierda en la parte inferior es ya un equipo de fabricación ya, digamos, de un país del primer mundo, ¿no? Sin embargo, lo que vamos a manejar no tiene nada que envidiar a esto. Es de fabricación boliviana los equipos que vamos a utilizar y tienen las suficientes prestaciones que vamos a ver. Es que la diferencia de costo es muy excesiva. Bien. Entonces, en los objetivos específicos, lo primero que tenemos que hacer es determinar la ecuación del ajuste de la trayectoria del chorro. Entonces, al ir soltando acá el agua, al salir por una boquilla, entonces, y tener una carga constante, entonces, ¿qué vamos a tener? Nuevamente vamos a tener un caudal constante, ¿no? O sea, un caudal permanente. Entonces, eso es lo que buscamos en muchos de nuestros trabajos. Entonces, de acuerdo a los principios de la cinemática, vamos a hallar las ecuaciones para hallar la trayectoria de este chorro y en función a la trayectoria de este chorro vamos a ir determinando en primer lugar uno de los coeficientes. Entonces, aquí tenemos diferentes valores que ustedes los pueden ver en los distintos textos. Y aquí tenemos ya una serie de valores con los cuales pueden ustedes ir comparando. Entonces, vamos a tener el coeficiente de velocidad, el coeficiente de contracción y el coeficiente de descarga. Entonces, se pueden ir comparando con estos resultados de acuerdo al equipo que tenemos. No van a ser los mismos, sin embargo, nos van a dar una aproximación. Como les digo, cada uno de estos valores ha sido determinado para ciertas condiciones. Con esto no quiere decir que al emplear estos coeficientes estamos haciendo mal, sino lo que buscamos es de que los resultados nos resultan mucho mejores. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a recalcar, han sido establecidos para ciertas condiciones, ¿no? Entonces, se va a proceder de esa manera. Bueno, en primer lugar hay que establecer caudal por el método del volumen-tiempo. Entonces, en eso hay que tener un poquito de cuidado porque el tanque nuevamente va a ser de tipo, digamos, un prismoide, no va a ser un paralelepípedo normal, sino un prismoide, como vamos a ir viendo. Entonces, ahí hay que ir viendo cómo vamos a hacer los volúmenes, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es a lo siguiente. Bien, nuestro tanque de aforo entonces va a ser de la siguiente manera. Vamos a tener ahí el tanque con una base aquí y una inclinación correspondiente. Esto va a tener un ángulo A. Entonces aquí vamos a tener un limímetro, un piezómetro, un tubito que va a tener sus lecturas correspondientes. Entonces ahí va a estar marcado, entonces esto viene acá, se conecta acá y vamos a leer los niveles correspondientes. Entonces aquí en la regletita vamos a tener sus valores, el cero está acá, y acá cuando el tanque esté vacío vamos a tener lo que va a ser una lectura H sub 0. Entonces, vamos a empezar a leer, digamos, desde cierto nivel. Esto es cuando está el tanque de aforo vacío. ¿No? Entonces, a medida que vayamos, vamos a tener que empezar en algún volumen. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener una altura H1. Y luego vamos a tener otra altura H2. Entonces, normalmente esto pueden ser cada centímetro. Digamos esto 22, esto 21. ¿Por qué? Porque el cero está así. Entonces, ¿qué volumen tenemos que hallar? Este volumen. ¿Verdad? Este va a ser nuestro volumen. Para ese caudal, entonces, para este Q1, ¿verdad? Va a ser la diferencia de este volumen. Eso va a ser ese volumen 1, ¿verdad? Dividido entre el tiempo. Este volumen va a ser, ¿no? Digamos,
a esta longitud. Entonces, vamos a tener más o menos esto. Entonces, este va a ser el volumen de sub 1. Entonces, ustedes van a analizar y van a ir determinando, ¿no? Entonces, esto van a tener así permanente y esto van a tener caudal, ¿no? Entonces, esto van a tener una longitud que ahorita no me acuerdo con qué letra le hemos denominado, está en la hoja de datos. Y con eso ustedes y esto también van a tener otra longitud, L2. Entonces, con eso ustedes pueden hallar ese volumen. Para el siguiente, igual, esto va a ser en un tiempo de sub 1, ¿verdad? Entonces, en el siguiente se irá aumentando el otro volumen de ese prismoide y van a ir calculando con eso los volúmenes, ¿ya? Entonces, un poco para empezar a ver qué es lo que deben hacer. Bien. Entonces, hay que calibrar la altura del orificio. Entonces, ¿a qué altura está el 0? Entonces, no vamos a utilizar lo que va a ser el rotámetro, ¿ya? Luego, con esos datos vamos a determinar el coeficiente de descarga, o sea, vamos a establecer el caudal, digamos, por el método del volumen-tiempo. No vamos a utilizar el rotámetro porque con el rotámetro vamos a estar muy limitados. O sea, tendríamos que utilizar uno, dos, tres caudales del rotámetro y no nos va a dar con la precisión suficiente. Cualquier equipo en sus extremos nunca da mediciones correctas. Cualquiera, no este nomás, cualquier equipo. Eso pueden ver ustedes en los equipos, por eso es que dicen, ¿no? Precisión de tanto. Y cuáles son sus valores límites, digamos, que van a tener los errores en sus mediciones extremas. Ahorita no me acuerdo exactamente la terminología que utilizan. Esos son los que hacen, digamos, los sistemas métricos. Luego vamos a determinar el coeficiente de velocidad, ¿ya? En realidad, lo primero que vamos a determinar va a ser el coeficiente de velocidad. Y posteriormente, el coeficiente también vamos a determinar de descarga. Y posteriormente de la ecuación que vamos a ir mostrando, vamos a determinar finalmente el coeficiente de contracción. Bien. Entonces, ¿cómo analizamos en nuestro equipo? Nuestro equipo es similar al que se está mostrando ahí en la figura. Entonces, lo que hacemos es tomar dos puntos, uno en la superficie de agua y otro a la salida del chorro. Pues ese va a ser el punto 2. Entonces, aplicando la ecuación de energías que vamos a tener. La energía potencial en el punto 1, si este es nuestro nivel de referencia, digamos, aquí, entonces va a ser igual a H1. Nuestra energía de presión va a ser igual a la presión en este punto dividido entre el peso específico, más la energía de velocidad en este punto, que debe ser, de acuerdo a la ecuación de energías, igual a la energía potencial en este punto, que va a ser H2, más la energía de presión en este punto, y más la energía de velocidad justo a la salida de la boquilla. Entonces, y más las pérdidas de carga. Aquí va a haber pérdidas, ¿no? O sea, el ingreso, todo eso por la boquilla, todo eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, en este caso, en vez de calcular pérdidas de carga, lo vamos a transformar en un coeficiente. Que ese coeficiente normalmente siempre va a ser menor a 1. En casos muy excepcionales, en un tipo de boquillas muy especiales o orificios muy especiales, puede ocurrir lo contrario. Bien, si consideramos el funcionamiento tal cual hemos indicado, ¿no? Haciendo en primer lugar el tener un caudal permanente, ¿ya? Entonces, constante y permanente. Pues para eso va a ingresar agua, ¿no? De tal manera de mantener aquí este nivel constante. Entonces, ¿eso con qué vamos a hacer? Nuevamente, como hemos visto en el anterior laboratorio,
hemos visto un vertedor de regulación. Aquí vamos a tener un orificio de regulación, el cual nos va a regular el caudal que sale para que sea constante. ¿Verdad? Entonces, si los dos puntos están en contacto con la atmósfera, podemos colocar las presiones igual a 0, ¿no? En el punto 1 y en el punto 2. Si este nivel, esta partícula de agua no se mueve, entonces la velocidad ahí va a ser 0. Y considerando, o sea, para hallar ese factor, vamos a considerar que no hay pérdidas de carga. En realidad sí las hay, pero ¿cómo se va a expresar? En función del coeficiente de descarga. Muy bien. Entonces, si hacemos todas esas aproximaciones y reemplazamos, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto se vuelve 0, esto se vuelve 0, esto se vuelve 0. Si esto es 0, entonces vamos a tener que la velocidad en el punto 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de h1 menos h2 por 2 veces la gravedad. Entonces, a esta se la va a llamar velocidad teórica o lo que normalmente se conoce como la ecuación de Torricelli. Entonces, vamos a utilizar esa ecuación. Bien. La velocidad real igual a qué va a ser. Este v sub 2 que arriba hemos visto es una velocidad teórica. La velocidad real a qué va a ser? A un coeficiente de velocidad. Este coeficiente de velocidad va a incluir parte de lo que es esta pérdida de carga, o sea, está reemplazando eso. Entonces va a ser al coeficiente de velocidad por la velocidad en 2. La velocidad a la salida del punto, o sea, a esta salida, va a ser igual a un coeficiente de contracción multiplicado por la velocidad teórica o de Torricelli. Entonces la altura de la energía potencial en 1 menos la energía potencial en 2 por 2 veces la gravedad. ¿No? Entonces, C sub B va a ser el coeficiente de velocidad. El área del chorro a la salida de la boquilla se denomina área contracta, ¿ya? O sea, normalmente eso va a ir variando. Bueno, en algunos casos, si hacen lo mejor posible, puede ser que este coeficiente de contracción tendría que dar un valor, bueno, bastante razonable, más o menos que no sea mayor a 1, pero por las limitaciones del equipo puede ser que les dé un valor algo parecido. Bueno, el área 2, entonces, que se va a ser llamada el área contracta, o sea, el área del chorro de esto, del flujo de agua, va a ser igual a un coeficiente de contracción multiplicado por el área de la boquilla. Ya si es prismática, entonces obviamente ustedes van a ver ahí en esa tablita, tiene que parecerse a esos valores, pero no van a forzar, ¿no? Porque yo con sus datos voy a calcular y voy a ver si da. Si ustedes hacen correctamente los datos, van a sacar resultados próximos a lo que son en realidad, ¿ya? Pero no hay que forzar, o sea, eso es lo malo, ¿no? Por eso es que nadie nos cree, o sea, los de afuera, al menos, si les ofrecemos algún dato, no nos creen, porque, no sé, en todas partes deben hacer eso, cambian los datos, hacen listo, pero no puede ser, ¿no? O sea, entonces, eso hay que tener mucho cuidado. A sub 0 es el área de la boquilla, o sea, vamos a medir el diámetro de la boquilla con el calibrador. Y C sub C es el coeficiente de contracción. Por tanto, el caudal evacuado por la boquilla, ¿a qué va a ser igual? Al área real, el área del chorro real, por la velocidad del chorro real, o sea, la velocidad inicial. Entonces, reemplazando, esto es el coeficiente de contracción por el área de la boquilla, por el coeficiente de velocidad, por la raíz de H1 menos H2, o sea, la diferencia de energías potenciales, por 2 veces la gravedad. Entonces, como nuestro cero, como he anotado en la pizarra, está arriba, entonces si queremos restar, no nos va a dar, entonces más bien va a ir disminuyendo la altura. Por eso es que vamos a utilizar delta H. Por eso está escrito así. La diferencia, esa es la que nos interesa.
y CD, que va a ser el producto del coeficiente de contracción por el coeficiente de velocidad. Entonces, este CD lo podemos determinar. ¿Por qué? Porque vamos a tener el caudal medido, vamos a tener el área de la boquilla y vamos a tener la diferencia de energías potenciales por 2 veces la gravedad. Entonces, despejando de aquí, podemos determinar el coeficiente de descarga. Listo. Ahora vamos a analizar la trayectoria del chorro. Entonces, acá tenemos normalmente a esta parte se le llama tablero de agujas palpadoras, y aquí tenemos unas agujitas. Esto, por favor, hay que manejar con el mayor cuidado, como les indique, por favor. ¿Ya? Entonces, con eso se va tratando de llegar al pelo de agua de la trayectoria del chorro, nunca chocando, pero tampoco muy alejado, lo más próximo, ¿ya? A medida que se vaya alejando, entonces esto va a ir variando, ¿ya? Sin embargo, acá va a ser casi sin variación la trayectoria del chorro. Sin embargo, si variara de alguna manera, entonces eso lo que hay que hacer es tomar el valor más o menos medio. No hagan, ¿no? O sea, a veces la altura es tan pequeña y me hacen aparecer toda la trayectoria del chorro. ¿Qué es lo que ha pasado? La trayectoria del chorro, antes de que acabe, ya se ha acabado. ¿Qué quiere decir ahí? Que han agarrado su calculadorita, todos hacen eso, ¿no? Agarran, le ajustan a una parábola de segundo grado y hacen aparecer esa parábola. Y muchas veces los resultados son peores, no es que muchas veces, siempre. ¿Por qué? Porque corresponden a un ajuste irreal. O sea, eso es lo que no debemos hacer. ¿Ya? Ahora, yo voy a anotar clarito de sus datos, esto va a dar un poco en gradita. Si da en gradita, quiere decir que han hecho bien. Si da una cosa así recta, se han inventado los datos. O sea, la curva, una parábola de segundo grado. Entonces, no sirve, no sirve. Bien. Entonces, recordando un poco nuestras lecciones de cinemática, las coordenadas de un punto cualquiera de la trayectoria del chorro, esto lo han visto en lanzamiento de proyectiles, ¿verdad? Su abscisa va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, y su ordenada va a ser a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Eso ustedes lo han visto en esto. Si hacemos un análisis algebraico de las 2 anteriores ecuaciones, despejamos lo que es el tiempo y reemplazamos en lo que es la ordenada. Vamos a tener que esto va a ser igual a g dividido entre 2 veces la velocidad al cuadrado por x al cuadrado. Como estos valores, la fuerza de la gravedad es constante, ¿verdad? O sea, no va a variar. La velocidad, si vamos a tener caudal constante, tampoco va a variar. Entonces, esto puede ser una constante que le vamos a llamar K. En realidad, entonces tenemos que hallar la ecuación y igual a K por x al cuadrado. Vamos a hacer una simplificación de esa manera. Porque cuando hagan ustedes el ajuste, va a tener su coeficiente de la variable lineal y su término independiente, pero que deben ser valores pequeños. Sin embargo, para el ajuste, solo vamos a tomar el coeficiente de la variable al cuadrado, o sea, de la distancia al cuadrado. Bien. Entonces, este valor K es constante. Para obtener el valor de K se realiza el ajuste de la curva parabólica, expresada por la ecuación B, ¿verdad? Con los pares de datos de la trayectoria del chorro tomados en laboratorio. Se entiende que el término B sub 0 es la velocidad real en el punto 2 de fluencia, o sea, es la velocidad inicial, ¿no? De inicio del chorro. Entonces, con estos datos se procede a determinar los coeficientes. Entonces, de esa manera nosotros vamos a determinar el valor correspondiente. ¿Ok? Entonces, continuamos. Bien, entonces ya tienen el coeficiente de descarga. De aquí vamos a obtener el coeficiente de velocidad. ¿Qué va a ser? Que simplemente vamos a tener
de esta manera, ¿no? B sub 0. Listo. Los equipos y materiales. Entonces, ¿qué vamos a tener en los equipos y materiales? Básicamente vamos a tener el equipo de chorro boquilla. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué tenemos en este equipo? Tenemos el tanque de regulación, que es todo esto. Aquí tenemos un huequito y ese es el orificio de regulación y a todo esto se le llama el tubo de regulación. Aquí tenemos un disipador de energía. Cuando entra el agua por aquí, para que no haga variación y haya ondas encima, cae en la superficie de agua, entonces sale por un disipador de energía, que puede ser una tubería con huequitos, ¿no? Y luego acá tenemos lo que va a ser la lectura del limímetro. Ahí nosotros vamos a leer las lecturas, ¿ya?, del nivel de agua. Y la boquilla, entonces esta es la boquilla por donde va a fluir el agua. Entonces cuando fluye el agua, solamente, debe fluir por aquí, ¿no? Y por aquí va a seguir entrando el agua para mantener el nivel constante. Bien, básicamente vamos a tener eso. Luego pasamos al tanque de aforo. Entonces, en la parte del tanque de aforo, entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Aquí tenemos el tanque de aforo, lo que está dibujado allá. Bueno, se parecerá. La válvula de descarga del tanque de aforo. Entonces, aquí tiene una válvula, para aforar cerramos esa válvula y empezamos a leer las lecturas acá. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una válvula que se va a cerrar. Entonces el agua va a ir por acá y vamos a ir leyendo los niveles correspondientes. ¿Listo? Acá vamos a tener, ¿creen que vamos a tener el mismo fenómeno que teníamos en el anterior equipo? O sea, digamos, la altura de capilaridad. Sí. Pero ¿por qué no va a ser importante? Porque todos van a tener la misma altura de capilaridad. Por tanto, no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Está claro eso? Bien. Entonces, aquí tenemos la válvula de ingreso, que debe estar siempre abierta en esta práctica. Y la válvula de descarga, que debe estar cerrada, ¿no? Porque una vez que acabemos la prueba, esto hay que descargar el agua para no tener el agua ahí adentro, ¿no? Porque inmediatamente si no se hace algas y es un problema. El tubo de evacuación del orificio de regulación. Entonces aquí tenemos un tubo de evacuación, entonces esto vuelve al tanque básico para nuevamente retroalimentar con el banco básico hidráulico, ¿no? Entonces de esa manera se va trabajando. El banco básico hidráulico, bueno, ya lo hemos explicado la anterior clase, las dos anteriores incluso. De todas maneras, a manera de recordar, el tanque de almacenamiento va a seguir cumpliendo su función, la válvula esférica también. Entonces esto va a estar completamente abierto y solamente vamos a utilizar la válvula de cortina para ir regulando el caudal. El tanque de aforo no lo vamos a utilizar porque vamos a utilizar el tanque de aforo del equipo de chorro boquilla, ¿ya? El rotámetro tampoco, no nos va a servir porque los caudales que va a marcar para las mediciones que vamos a hacer son muy pequeños, entonces no vamos a utilizar. Y vamos a proceder de esa manera. Bueno, nuevamente aquí que vamos a utilizar el calibrador. Entonces esas son las herramientas que vamos a utilizar, ¿no? En hidráulica 2 igual vamos a utilizar casi los mismos instrumentos para poder realizar nuestras prácticas, ¿no? Y entonces a manera de recordar, tenemos lo que es el botón de encendido y apagado, la tecla de colocado en cero, la tecla de unidades, la celestita,
las pinzas de interiores, y con esto vamos a medir el diámetro interior de la boquilla y el tornillo de desplazamiento. Entonces, vamos a utilizar nuevamente este equipo. ¿Cómo vamos a instalar el equipo? Vamos a acoplar el banco básico hidráulico y el equipo de chorro boquilla, ¿no? Para permitir un fácil manejo. Entonces, de aquí vamos a sacar el agua del banco básico hidráulico, va a salir por esta manguera y vamos a conectar al accesorio de ingreso al equipo de chorro boquilla, ¿no? Y luego las mangueritas que salen del equipo de chorro boquilla, del orificio de regulación, entonces también conectamos aquí, nuevamente al tanque del banco básico hidráulico. Y con una manguera del punto del tanque de aforo, nuevamente retornamos el agua aquí. Entonces, de esa manera vamos a tener eso. Bien, las conexiones hidráulicas, ¿no? Entonces hay que conectar la manguera de fluencia del equipo del banco básico hidráulico, como indicamos ya, en el equipo de chorro boquilla. Hay que introducir la manguera de descarga del equipo de chorro boquilla en uno de los orificios del tanque del banco básico hidráulico. La conexión eléctrica, enchufar el banco básico hidráulico de la toma de corriente bajo las condiciones de seguridad correspondientes. Ya saben, ¿no? Alejado, de tal manera que cualquier salpicadura no nos ocasione accidentes. Y también dentro de las condiciones de seguridad, ¿no? Entonces hay que ver que las clavijillas estén bien, eso siempre, bueno, no lo van a revisar, pero siempre hay que tener cuidado en cualquier instalación, ¿no? Hay que tener ese cuidado. La hidráulica, ¿no? El equipo de banco básico hidráulico, las válvulas de regulación de bola y cortina deben funcionar correctamente. Para encender el banco básico hidráulico, las dos válvulas de regulación deben estar abiertas. El equipo de chorro boquilla, la válvula de ingreso de agua del equipo de chorro boquilla debe estar abierta. La válvula de descarga debe estar cerrada. El orificio del tubo de regulación ubicado en la parte superior. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Medir el diámetro de la boquilla. Eso lo vamos a hacer con el calibrador. Al menos en 3 posiciones. Luego hay que encender el banco básico hidráulico, apretar el botón de encendido, en fin. Previamente se deben cumplir las recomendaciones de seguridad de instalación eléctrica e instalaciones hidráulicas. Hay que llenar previamente el tanque de regulación. Eso para no tener, digamos, algunas dudas respecto a su nivel de lectura de nivel de agua. Entonces, como en todos los equipos, es de repente algo, muchas gente dirán que no es necesario, pero lo haremos para buscar mejores resultados. Bien. Luego vamos a tener que realizar la lectura del nivel del eje de la boquilla. Eso ya no lo vamos a hacer, ya está en la hoja de datos y es 53,00. Si nosotros recordamos, habíamos dicho, la cinta está con el 0 arriba. Entonces, hasta el nivel de la boquilla que va a estar por aquí es 53,05 centímetros. Este valor se utiliza para establecer los distintos niveles de cálculos posteriores de los tiempos de descarga. En el siguiente laboratorio también vamos a utilizar. Entonces, lo que hay que hacer luego es regular o balancear la cantidad que ingresa con la que fluye por la boquilla. Eso lo vamos a hacer con el orificio de regulación del tubo de regulación. Entonces, hay que colocar la válvula esférica completamente abierta, o sea, para que pueda retornar, porque los caudales que vamos a utilizar siempre van a ser pequeños. Luego la válvula de cortina nos permitirá regular el caudal constante de efluencia. Ya entonces, entre los niveles de agua, entre el inicio de la experiencia
y la finalización de la experiencia no debe variar más de 2 minutos. Si logramos, incluso si trabajamos con cuidado, no va a variar nada, ¿ya? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Con eso vamos a garantizar que un caudal uniforme y permanente. Luego hay que medir el caudal para la condición de energía potencial del punto 1 constante, ¿no? O sea, en el nivel de arriba, ¿no ve? La energía potencial tiene que ser la misma. O sea, ¿qué significa eso? Que no va las condiciones que hemos utilizado para establecer las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, inicialmente hay que leer en el tanque vacío, porque les decía ya, H sub 0, o sea, cuando el tanquecito de aforo esté en 0. Luego, partir de un nivel de agua superior, definir las alturas o tramos constantes y medir los tiempos. Acá, esa regletita no nos está dando en litros, sino nos está dando en niveles. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Acá, digamos, vamos a H sub 0, digamos, nos da 24, digamos, ¿no? Entonces, es cuando el tanquecito va a estar vacío. ¿Y desde dónde voy a poder leer? De 22, digamos, esto es 22. Entonces, voy a leer el siguiente, 21. Entonces, este volumen no es un litro, ¿verdad? Aquí va a venir el otro volumen, digamos, para 20, que va a ser diferente a este otro volumen. ¿Qué es lo que va a variar? Tiene que ser un caudal constante, ¿no ve? Si aquí el caudal va a aumentar, es decir, el volumen va a aumentar, ¿qué tiene que ser? ¿O qué tiene que aumentar? El tiempo también, ¿no ve? Entonces, de tal manera que estos dos nos signifiquen el mismo caudal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este análisis ustedes lo van a hacer, hasta aquí cuánto les da, este triangulito cuánto les da, hallan el volumen de ese bloquecito triangular, el bloquecito de paralelepípedo, y así van a ir haciendo. ¿Listo? Eso se los dejo a ustedes para que analicen, ¿ya? Porque si no, hacen nomás, o sea, yo todo lo escribiría, lo haría. Y al final de cuentas, no sé, cuando van en las defensas no se acuerdan nada. Nada no se acuerdan. Entonces, de alguna manera, en sus defensas, yo sé que por lo menos los que hagan la parte hidráulica, si hacen un trabajo en laboratorio, eso muchas veces no saben qué contestar. Entonces, por eso es que un poquito les vamos a exigir. Además, nosotros estamos en ingeniería, ¿no ven? No estamos en un instituto técnico, ¿ya? Tienen que analizar. No es difícil, acá estamos hablando de ecuaciones diferenciales, de transformadas de Laplace, de números complejos, nada, ¿no ven? O sea, es sencillísimo. Hay que completar en lo posible las 10 lecturas. Luego hay que tomar los datos de las coordenadas del chorro, una vez que tengamos caudal establecido. Todo eso, y tomamos las coordenadas del chorro, ¿no? Entonces vamos a tener ahí el chorro correspondiente, ¿ya? Entonces están aquí las agujitas palpadoras. Entonces la primera justo está a la salida de la boquita. Entonces colocamos la agujita casi tocando lo que va a ser la trayectoria del chorro. La segunda, de igual manera, casi chocándola, pero sin que choque, a un medio milímetro así. Ustedes lo van a hacer mucho mejor que yo porque están con todos los sentidos en su máxima capacidad, ¿verdad? Entonces, estas agujitas están cada 7 centímetros, ¿ya? Entonces, aquí vamos a leer, por ejemplo, 10, digamos, aquí 10.5, aquí 11, digamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo que hemos hecho el análisis cuando el eje de coordenadas, la curva está partiendo justo del origen, ¿verdad?, del sistema cartesiano? ¿Qué van a hacer? Entonces les restan, ¿no?, el primer valor a toditos. Entonces, como si trasladaran todas las coordenadas a ese punto. Y se van haciendo las lecturas correspondientes. ¿Vio? Entonces aquí dice, ¿no?, demarcadas, en fin. Para obtener las coordenadas se leen las cintas verticales que existen junto a cada aguja palpadora.
Sin embargo, para hacer los cálculos se debe realizar la traslación del origen de coordenadas al punto de fluencia del agua. ¿Eso qué es? Restar a todas las ordenadas la primera ordenada. Con eso ustedes van a tener los resultados correspondientes. Y los resultados. Entonces, el caudal, la ecuación del tiempo ajustado. Vamos a hacer nuevamente el método de mínimos cuadrados. Hallamos la ecuación y hallamos el caudal ajustado. Luego vamos a tener los resultados de los coeficientes. Coeficiente de descarga C de tanto, coeficiente de velocidad C de cuánto, coeficiente de contracción C de tanto. Así los resultados, por favor. No quiero aquí abajito el calculito y este se asocia en una esquinita, perdido con letras chiquititas, de manera que no se pueda leer siquiera, ¿no? Entonces, por favor, no haremos eso. Bien, entonces ya tenemos los resultados. Pasamos a la parte de conclusiones y recomendaciones. Hay que desarrollarlas en no más de 2 páginas. La bibliografía, solo la que consulte. Y luego los anexos, la hoja de datos. Y nuevamente aquí los cálculos a detalle, manuscritos. ¿Sí? Entonces también tienen que hacer un ajuste de la recta, ¿no ve? Entonces eso, por favor, háganlo también en forma detallada. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces, eso sería lo que vamos a hacer en el laboratorio 5. Hacemos esto, su parte de toma de datos, hacemos el laboratorio 6, que está amarrado con este laboratorio, y terminarían sus clases de laboratorio de hidráulica 1.